Saludos. Dios les continúe bendiciendo. A la verdad que las malas interpretaciones bíblicas que son aceptadas como si se tratara de un referéndum han creado un desmadre donde hay una iglesia dividida, entendiendo y sabiendo que la misma palabra enseña que un reino dividido no prevalece. Un reino dividido no prevalece. Tenemos pasajes bíblicos tan claros como en la carta a los Corintios, donde se habla, ¿verdad?, de las divisiones entre hermanos en la iglesia primitiva. Unos decían ser de Apolo, unos decían ser de Cefa, otros decían ser de Pablo. Y Pablo condenó estas prácticas, pero se aprendió de eso. ¿Usted cree que realmente se aprendió de eso? Y no solamente esto, ¿usted cree que los cristianos de ahora aceptan eso? Aceptan que ese pasaje que escribe Pablo, donde habla de la iglesia dividida en pensamiento, en que unos eran de Apolos, otros de Cefa y otros decían ser de Pablo. ¿Usted cree que eso acabó? ¿Y usted cree que los cristianos de ahora aceptan cuando ellos dicen, yo soy calvinista, yo soy pentecostal, yo soy católico, yo soy presbiteriano? ¿Usted cree que hay una diferencia en eso realmente? Cuando usted se ve usted mismo diciendo, yo soy luterano, yo soy calvinista. Es más, hasta ellos mismos, muchos de estos calvinistas que yo escucho en internet, católicos, tú los ves hablando de grupos que habían antes que caen en esta misma desobediencia. O sea, Pablo dice, fue Apolo que murió en la cruz por ustedes. Fue Cefas que murió en la cruz por ustedes. ¿O fui yo quien morí en la cruz por ustedes? ¿Acaso no fue Cristo? Entonces todos dicen, no, pero es que somos cristianos. Pues es que ellos también eran cristianos. ¿O a quiénes les estaba hablando Pablo cuando dijo eso? Eran cristianos. Pablo le está hablando a cristianos que empezaron a dividirse, a seguir hombres. O sea, cuando tú dices que tú eres luterano, tú estás siguiendo un hombre, a Lutero. Cuando tú dices que tú eres calvinista, tú estás siguiendo a Calvino. Cuando tú dices que tú eres católico, va por la misma línea. Porque estás creando un nombre. Un nombre el cual te va a distinguir, ¿verdad? Te va a separar del grupo. No, pero es que esta fue la primera iglesia. El asunto es que la división está. La hablan todos los días. Yo soy esto, yo soy lo otro. Entienden que ese pasaje está ahí que escribe Pablo, pero no les interesa. Después son los más bíblicos. O sea, son los más bíblicos. Pero eso no les interesa. Siguen llamándose calvinista, luterano, episcopal, bautista. Está ahí. No, pero eso no aplica a nosotros.
Y por esos mismos errores doctrinales que no aplican a ti, aunque haces lo que Pablo estaba criticando, pero tú crees que no aplican a ti, porque tú eres cristiano, como si aquella gente no eran cristianos de Corintios. Por cosas como esa, es que estamos como estamos. De guerrillas en guerrillas, porque ahora se ve que son como guerrillas. Alianzas. La alianza evangélica. La alianza católica. Apunten sus cañones, sus misiles. Disparen. El mundo en guerra. El mundo entrando en guerra. Económicas o ya sean rumores de guerra. Y los seguidores de Cristo, por sus divisiones, entrándose a bombazos unos con otros. Yo digo que sí, que hay que enseñar la doctrina correcta, la doctrina de Cristo. Hay que enseñar la doctrina de Cristo correcta. Porque cuando eso no se hace, pues tenemos el pote de espagueti, el enredo que tenemos hoy en día. Yo, pues obviamente no estoy de acuerdo con judíos mesiánicos ni raíces hebreas. Esta gente a mí no me convencen para nada. Yo veo que esto es una imitación de aquellos que se levantaron en el primer siglo, los cuales Pablo estaba combatiendo antes de que fueran destruidos. Muchos de ellos, la mayoría. ¿Por qué? Porque cuando Pablo estaba combatiendo en contra de estos ebionitas y judaizantes que se levantaban en aquel tiempo, todavía no había llegado el juicio sobre Israel. Ese juicio que está aquí, mira, aquí arriba. Todavía ese juicio no había llegado. Cuando Pablo estaba combatiendo todas estas cosas, como sus cartas, sus prédicas, sus enseñanzas, todavía el juicio no había pasado. Mire cómo dice aquí, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando vieres a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Su destrucción. Y así, en mis videos he tratado de exponer la mayoría de los pasajes que explican el desagrado de Dios contra Israel, la ira del Cordero contra Jerusalén, contra Israel, como el Israel mismo cuando pedía la crucifixión de Jesucristo, decía que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que Israel fue destruido. No había ninguna profecía que dijera que Israel sería restaurado. Eso pasó cuando Nabucodonosor destruye a Israel, o no lo destruye en la forma que lo hicieron los romanos. Nabucodonosor destruye a Jerusalén y el templo, pero se lleva a los judíos cautivos. Entre ellos estaba Daniel, estaban los famosos 3 jóvenes hebreos. Entonces, que fueron lanzados al fuego y sobrevivieron porque la mano de Dios los protegió. Daniel fue echado al foso de los leones, también Dios lo protegió. Salió ileso, usó los leones como almohada. Entonces, lo que pasaría entonces en este tiempo, ese que está ahí en Lucas 21:20, es que Israel sería destruido. El mismo Mesías dice: ¿cuántas veces quise juntarte
Como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Esto que pasó es porque Israel lo pidió. Israel hizo todo lo posible porque esto pasara. Entonces, por esa falta de aceptación de su pecado, de no reconocer al Mesías, de perseguir al Mesías aún después de muerto por medio de su iglesia, el Mesías vuelve en su reino, que es la iglesia, y aún así los israelitas siguen persiguiendo al Mesías, al cuerpo del Mesías, que es la iglesia. De ahí que el Señor le dice a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces, la gente que cuando se empezaron a desarrollar las diferentes doctrinas y creencias cristianas, la mayoría en estos casos no llegaron a comprender que Israel fue destruido y que de los sobrevivientes que hubieron verdaderos, de los israelitas, muchos de ellos fueron dispersados en África. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 2 cuando dice que muchos de los que iban a las fiestas de Pentecostés eran mayormente de las regiones de África? Había de diferentes áreas, pero en su mayoría de las regiones de África. Por eso hoy en día, si usted busca en Google, va a encontrar que hay tribus en África que son israelitas reales, pero ¿son de qué color? Blancos, rubios y de ojos verdes. No, eran negros. Eran negros. Los israelitas eran negros. Pero como ustedes no quieren aceptar estas cosas, como no las quieren aceptar, no quieren entender, pues entonces crean doctrinas donde, ¿qué pasa? Se levantan grupos como judíos mesiánicos, como raíces hebreas, porque el mismo evangélico enseña que Israel es el reloj de Dios, que Israel no fue destruido, que había una profecía, no sé de dónde, que Israel sería restaurado en el 1948. Y que ese Israel de gente blanca que está allí, de ojos rubios, ojos azules o verdes, que ese Israel es el verdadero Israel. Que esa gente son los verdaderos descendientes de cada una de las tribus de Israel. Como usted se cree eso, pues tenemos esos grupos de los cuales después se quejan. Es lo mismo cuando dicen y enseñan que los muertos realmente no mueren. No, los muertos no mueren. Los muertos se van al paraíso y unos se van al infierno. Todos los textos dicen que Jesús viene a levantar a los muertos de los sepulcros. Que la sepultura entregará a sus muertos. Pero no, tenemos que enseñar, porque no comprendemos lo que es el lenguaje figurativo o el lenguaje simbólico. Como no entendemos eso, tenemos que aplicarle a cada expresión o palabra que Jesucristo usó sobre la palabra infierno, que se refería a esto que está aquí arriba, eso que usted ve ahí arriba, ese juicio que está ahí, es a lo que Jesucristo le llamaba el infierno
o la ira venidera, la ira del Cordero, donde Jerusalén sería quemado, sería destruido. Y Jesús comparaba esto con un vertedero, un crematorio, el vertedero y crematorio que había en las ciudades y que había en Jerusalén, donde se quemaba la basura o se quemaban los cuerpos de los muertos que Roma mataba. No se enterraban y lo tiraban allí, en el fuego, en el crematorio. Jesús le llamaba a la ira venidera, al juicio venidero de Roma contra Israel, un infierno o el Gema, era Gema, ¿cómo era? Algo así que le llamaba, no me acuerdo ahora. Usó varias palabras para describir un juicio que vendría, que sería la destrucción de Israel. Como dice el texto. Pero ¿cómo que fue destruido? Bueno, ¿qué dice el texto? Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Israel fue quemado. Judíos fueron muertos porque 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, como queremos seguir negando esta realidad bíblica, como se quiere seguir negando estas verdades bíblicas, no queremos aceptar que los israelitas fueron destruidos. Y que el Israel que está allí es el Israel bíblico. Y que por encima de eso es el reloj de Dios. No queremos aceptar que los muertos están muertos. Que ni están en un paraíso ni están en ningún infierno. Como no queremos aceptar esas realidades bíblicas, pues ahí tenemos el montón de grupos que ustedes mismos promueven. Porque entonces después tú ves a estos calvinistas evangélicos peleando con los católicos porque los católicos le oran a los santos muertos. Pero ellos mismos creen que los muertos o están en el paraíso o están en un infierno. Como no quieren aceptar que el muerto está muerto, pues ahí tampoco te debes quejar de que los católicos estén orando a los muertos. Porque entonces no están muertos para ellos. Porque tú tampoco están muertos para ti. Lo único que tú no les oras. Tú no les rezas a ellos, pero el católico sí les reza. Pero tú aceptas también que no están muertos. ¿Usted ve? ¿Entiende usted estas cosas? O sea que muchas de las sectas y de muchos de los grupos de los cuales la mayoría de los evangélicos se quejan hoy en día son producidos y creados por ellos mismos. Mire, tenemos a la nueva era de esta pentecostal. Los apóstoles de hoy en día, esos zánganos tontos que usted ve ahí en YouTube haciendo videos, riéndose, diciendo que hablan lenguas y que dan profecías y riéndose de Dios mismo, de Jesucristo y del montón de tontos que tienen allí sentados que no saben 3 pepinos de Biblia. Pues esos tontos
que tienen a un montón de bobos engañados allí, también son creados por movimientos evangélicos. Porque ellos no fueron los primeros que se inventaron esto de el rica manda, se cuende y así te dice el Señor. Y con cuentos de hadas. No, eso salió de iglesias pentecostales. De iglesias bautistas. Carismáticos. Como se entró en ese desenfreno de los dones espirituales, porque eso se creó un desenfreno que salió de ahí, de la falsa interpretación, del no comprender la obra del Espíritu Santo realmente. Allá tenemos gente que decía, yo soy profeta, y a cuanto bobo, porque ellos le ven la cara a la gente, y a este le meto yo un cuento rápido. Y el profeta pues entiende que tiene que dar profecías a mansalva. Como es profeta, todos los días Dios le habla. Todos los días Dios le habla. ¿Qué clase de gente es esta? Yo creo que ni Moisés hablaba con Dios todos los días. Pero a ellos todos los días Dios le habla. Para revelarle que otro testamento, otro Nuevo Testamento, o añadirle algo al Nuevo Testamento que tal vez no esté completado. No. Son profetas para decirle a la gente, endulzarle el oído a la gente. Porque esto se hace en dos direcciones. A los de la iglesia, por lo general, y si son líderes, muchachos, ellos mismos se venden el cuento unos a otros. Te llamé porque te voy a prosperar, porque voy a agrandar este templo. Las almas no van a caber aquí. Vamos a romper esta pared y la vamos a agrandar. Cosas que nunca sucedieron o nunca pasan. Pero qué lindo se escucha en el momento que las dicen. Entonces, de este desenfreno de supuesto de dones espirituales, donde una misma persona, cuando la Biblia dice que el Espíritu le daba a uno el don de lengua, a otro el don de esto, a otro por el mismo Espíritu, según el Espíritu que disponía, lo necesitara, pues no, ellos lo mismo, una misma persona tiene todos los dones. Una misma persona te predica de ciencia. Tiene el supuesto don de ciencia de decir números de seguro social, direcciones de casa, que la lámpara que tienes en el cuarto de tu casa. Y todo este desenfreno de locura, pues han creado a esos charlatanes. Como Maldonado, como Cash Luna, como el pastor el apóstol Chiribí, de Argentina creo que es. Salieron de ahí de la mala interpretación de grupos evangélicos. Y eso es por encima. Mire, voy a cerrar con esto. Un consejo, mire. Si usted llega a comprender que Israel fue destruido
Si usted llega a comprender que Jesucristo claramente dijo, de lo cual no se habla mucho cuando se habla de escatología o de profecías bíblicas, esto no se menciona. Jesucristo dijo que Él resucitaría a los muertos en el día postrero. Pero cuando usted oye a Garilí, al pastor Gabito Rodríguez, no, ¿Gabito qué? Ya ni me acuerdo, esta gente me confunde a mí. El pastor Gabito, Garilí. Todo esto que están hablando profecía y escatología hoy en día, Eduardo Gutiérrez, pastor Gabito Rodríguez, sí, Eduardo Gutiérrez. Casi nunca, yo no oigo de su boca el explicar que Jesucristo dijo que la resurrección de los creyentes sería en el día postrero. Jesucristo claramente dijo varias veces, no lo dijo una vez, lo dijo 3 o 4 veces en los mismos capítulos. La resurrección de los discípulos, de los que le aceptaron a Él como Salvador a través de la historia, sería en el día postrero. Si usted llega a entender eso, toda esa falsa doctrina del rapto secreto y del anticristo y todo, se cae. Pero como usted no quiere aceptar la verdad ni aún de las mismas palabras de Jesucristo, porque es mejor creerle al zapochón de la esquina, a estos que han dividido la iglesia, es mejor creerle a estos que han dividido la iglesia diciendo yo soy de aquí, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Es mejor creerle a esa gente que creerle a lo que dijo Jesucristo. La resurrección será en el día postrero. Si usted llegase a entender, a hacerse más humilde y entender que esta es la verdad que dijo Jesucristo, cuando usted lee pasajes donde hablan de una cierta venida de Jesucristo, entonces usted podría comprender que ningún pasaje que hable de una cierta venida de Jesucristo, pero que deje otro día después de esa venida, como pasó con el juicio a Jerusalén, Él vino en su ira, en su reino, y en su ira contra Jerusalén a dar retribución. Pero cuando usted lee pasajes que van por esa línea, lo va a entender que no está hablando de la resurrección que Él dijo cuando oraba al Padre y dijo, yo les voy a resucitar en el día postrero. Pero como quieren seguir creyendo disparate, no les entra. Pero ¿de qué está hablando este? Este tiene que ser un falso profeta, un ateo. No, porque yo tengo que decir, no, pero yo soy calvinista. No, yo soy luterano. Porque usted le dice, no, yo soy solamente cristiano. Perdóname, pero no tengo denominación, cristiano. Pero ¿qué es eso? ¿De qué rayo tú hablas? Porque no entienden. Hay tanta gasofia, tanto disparate hoy en día, que no entienden nada. Ni hablándoles con la Biblia. Pues es mejor contarles cuentos, como hace Gabito, como hace Garilí, cuentos. Noticias y cuentos. No, ahora ellos dicen. Yo me equivoqué porque yo decía que ellos veían las noticias para dar escatología. No. Ellos dicen que las noticias son manipuladas por los grandes poderes. Que ellos tienen fuentes directas que ni las noticias lo tienen. Fuentes directas, lo dice Gabito, lo dice todos los tres lo dicen. Tacho, lo que tengo es grande. Lo que tengo es lo que le tumbó el pelo a Koyak. Lo que dejó a Koyak sin pelo. Y viene directo de Israel, de mis conexiones allá con el ejército de Israel.
Los tres tienen conexiones con Israel. Los generales no mueven un dedo si no llaman a Gavito, a Garilí y a Eduardo Gutiérrez. Mira, Eduardo, ¿qué tú crees si hacemos esta movida en contra de Hamas? Y así están ellos. Lo que traigo es grande, no lo han dado ni en las noticias. Aquí es donde único lo vas a ver. Dale like, comparte, que el algoritmo no nos está ayudando. Mira, yo voy a dejar esto hasta aquí. Yo espero que usted haya entendido algo de esto. Estaba medio enzorrado y dije, vamos a traer algo aquí a la gente. Pero es verdad. Juzgue usted si lo que estoy diciendo es cierto o es mentira. Así que, mire, Dios le continúe bendiciendo. Vamos hacia adelante.